tercera jornada ya del taller de responsabilidades administrativas y defensa pública. En esta ocasión con el tema responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas. Y tengo el honor, el gusto y el placer de presentarles a una gran amiga, la magistrada presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la licenciada María Eugenia Reina Mascorro, que será quien nos dé la charla el día de hoy, el taller. Esperamos que sea de su agrado, de su interés. Y bueno, como lo hemos venido haciendo, la idea es generar más inquietudes durante este procedimiento administrativo que recién estamos viendo cómo funciona y qué aristas tiene, ¿no? Le voy a hacer la palabra al licenciado José Gallardo, quien va a hacer la presentación oficial. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. La maestra María Eugenia Reina Mascorro, abogada potosina, egresada de la Facultad de Derecho de nuestra querida alma mater y actual presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, titular de la primera sala unitaria en San Luis Potosí, además de la presidencia. A ver si no me regaña, porque no le gusta que le digan su currículum, porque es bastante impresionante, pero bueno, espero que no me regañe. Ella ha formado parte de entidades de carácter fiscal, tanto federal como estatal, con diferentes puestos públicos. Ha sido abogada postulante en materia administrativa, en materia fiscal. En el ámbito docente, además de ser maestra en la Facultad de Derecho, es maestra en el posgrado, es titular en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de la Maestría en Derecho Administrativo. Ha tenido diferentes cursos, diplomados, especialidades en materia administrativa y materia fiscal, pero sobre todo es una gran amiga de su servidor, de Jaime Arturo y de la defensa pública. Se ha dado un espacio en su agenda para venir a compartir los amplios conocimientos que en materia administrativa ella tiene. Es algo que no tenemos con qué agradecer. Por lo que es un placer presentar a su servidor, mi gran amiga, la maestra María Eugenia Reina Mascorro. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias. No, para nada. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Bueno, ahorita voy a ver si es parado o sentado, para tratar de hacer más dinámico esto. La verdad es que estoy muy agradecida con la invitación que me hace la Defensoría Pública, porque la verdad es que una de las pasiones de mi vida es la docencia, la enseñanza, pero yo sé que con ustedes más que enseñanza también es aprendizaje, porque ustedes son gente con mucha experiencia. Veo muchísimas caras conocidas y me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este ámbito. Y pues lo único que les puedo decir es que hoy, en esta nueva experiencia que me toca vivir y justamente me toca iniciar mi experiencia de magistrada, es justamente con la reforma del sistema anticorrupción y me toca ingresar en el tribunal poco antes del cambio. Me toca todavía ingresar 2 meses de vida del tribunal administrativo, donde únicamente lo que tenía el tribunal era como función la de dictar sentencias, de realizar la función jurisdiccional. Sin embargo, pues por una reforma constitucional se determinó que los tribunales no solo los tribunales de justicia administrativa o su conformación como actualmente están, estuviera definida con una participación a través de la imposición de sanciones en materia administrativa, tratándose hoy de lo que la ley de responsabilidades menciona como causas o conductas graves. Entonces, de repente nos conformaron o nos transformaron de ser un tribunal de naturaleza jurisdiccional, hoy también somos autoridades administrativas en esa fase que corresponde y desde luego debo reconocer que hoy también la Defensoría, con la colaboración de servidores muy importantes para el tribunal, como son las personas que nos apoyan
en el área de defensoría adscrita al tribunal, como son los abogados que están por acá, que de verdad son de mucha utilidad. Pues, desde luego que son una pieza importante. También platicando con el director de la defensoría me decía, pues hoy también traemos convenios de colaboración porque hay entidades que nos están pidiendo apoyo en estas áreas y la verdad es que hablar de cosas que son diferentes de repente nos causa un poquito de inquietud y la verdad sí quiero ser clara, sí son cosas un poquito más complejas porque se hacen diferentes de lo que a veces venimos haciendo, pero tampoco es una cuestión de otro mundo. Hoy simplemente tenemos un redimensionamiento de la cuestión de las responsabilidades, porque si ustedes recuerdan, hasta 2017, nuestra ley de responsabilidades se llamaba Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A partir de 2017 se llama Ley de Responsabilidades Administrativas, porque si recuerdan, yo creo que en su primera plática estarían viendo que también se involucra a los particulares. Entonces, por eso ya no se llama Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sin embargo, hoy lo que a nosotros nos atañe es lo referente a las responsabilidades de los servidores públicos. Desde luego, traigo una presentación donde de manera muy breve hago mención a que hoy la ley habla de responsabilidades no graves. Y esas responsabilidades no graves, pues realmente en ese mismo sentido estaríamos hablando prácticamente como cuando hablamos de pecados veniales y pecados capitales. Conductas que en apariencia son menos graves, redundando en esa cuestión, pero que al final del día son conductas que deben ser sancionadas. ¿Qué es lo que tiene de particular esta actual ley? Pues que aunque conductas no graves hay posibilidades de inhabilitación. Entonces, aunque la inhabilitación pueda ser no menor de 3 meses y no más de 1, aún así estamos con una condición donde una sanción pues puede tener una repercusión importante en el servidor público. Hoy, en lo que nosotros nos vamos a basar, aunque les comento que lo traigo en la parte de los no graves, realmente en la parte que interesa hoy en esta plática, y creo que es la más importante porque es en la que probablemente puedan tener más participación a aquellos que les corresponda ser los defensores públicos de los que habla la ley de responsabilidades, me voy a aplicar un poquito más a las conductas graves. Definir cuáles son, cómo son, y desde luego recordarán también que ya deben haber visto en las 2 pláticas anteriores, pues esa situación que nos refiere que tratándose de derecho administrativo sancionador, pues los principios de derecho penal están presentes. Y eso nos lleva a que realmente el apoyo de ustedes, que muchos entienden perfectamente cómo funciona esta situación, pues nos lleva a entender, tengo entendido que en la primera sesión Juan Manuel hablaba de aquella cuestión donde aquí un indicio no basta para que sancionemos, sino que debe haber una conducta perfectamente bien definida, perfectamente tipificada, nos lleva a que se haga un poquito, yo no sé si quizá un poquito más completo, el que también el tribunal podamos sancionar. De manera muy breve yo les comentaría que en la experiencia del tribunal, que hoy es al que le toca que lleguen los expedientes que ya fueron investigados y sustanciados para efectos de sanción, la verdad es que lo único que nos toca a nosotros es ya el desahogo de las pruebas y el análisis posterior para saber si hay elementos para sancionar o no. Pues la realidad es que también muchas veces llegaremos al caso de que no obstante que en apariencia haya conductas omisivas graves, que haya pruebas, estas no siempre sean suficientes para poder sancionar. Hoy, desde luego, yo les diría que hoy a nivel nacional tenemos una gran responsabilidad a los tribunales de justicia administrativa, porque en apariencia la sociedad nos exige que nosotros tengamos muchas sanciones impuestas, pero la realidad es que en corto yo les diría que en realidad nada más somos los receptores de lo que hagan las autoridades que investiguen y sustancien respecto de conductas que nos deban tocar a nosotros. Hace unos días estaba en una reunión y comentaba por ahí que los tribunales están preocupadísimos así como para que tengamos muchos expedientes y muchos procedimientos. Pues no, la verdad tampoco podemos salir a decir, a ver, sancionen, encuentren las conductas, investiguen y mándenlas, ¿no? Nos tendrá que llegar lo que llegue, lo que nos envíen los órganos internos de control, la Contraloría
General del Estado y la Auditoría Superior, que al parecer, pues probablemente yo creo que a casi 5 años del inicio del procedimiento seguramente va a comenzar a producir un poco más de ese tipo de expedientes. Parece ser que vamos en ese contexto. Entonces, comenzaría diciéndoles nada más de manera muy breve que en una presentación que voy a dejar a su disposición está muy simple, realmente es simplemente la reproducción de nuestras normas relacionadas con la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas o la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios. Se nos define cuáles son las conductas no graves. Y en este caso, la verdad es que son muy sencillas. El que dice, se incurre en falta administrativa no grave, el servidor actos, omisiones incumplan con las siguientes obligaciones, las obligaciones básicas, cumplir con nuestras funciones y atribuciones, me voy muy rápido, observando que disciplina, respeto en lo que hacemos, denunciar actos o omisiones que conozcamos, porque acuérdense que si conocemos de un acto irregular o un acto de infractor y no lo denunciamos, es responsabilidad, atender instrucciones de los superiores, vamos, les digo que las no graves pues son cosas que ya de antemano sabemos. No atender a un superior es su responsabilidad. Sin embargo, también nos dice, en caso de recibir una orden contraria a la norma, no solo no debes atenderla, sino que debes denunciar tal circunstancia. Presentar en tiempo y forma nuestra declaración. Es conducta no grave, ya casi se nos van a llegar los días, entonces hay que estar bien listos. No es grave, pero sí nos pueden sancionar. Supervisar, registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de nuestro trabajo las tenemos en nuestras manos. Supervisar que los servidores públicos que están bajo nuestra dirección también que hagan su trabajo. Rendir cuentas sobre el ejercicio de funciones, rendición de cuentas. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los términos que las normas lo dispongan. Colaborar en los, cerciorarse antes de la celebración de contratos de adquisiciones o arrendamientos para la enajenación de todo tipo de bienes, que el particular con quien contratemos haga una manifestación bajo protesta, decir verdad, que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público. Estos son adicionales ya para las áreas de contratación. También se considera falta administrativa no grave los daños y perjuicios que de manera dolosa o negligente en que se incurran y que esto pueda generar un daño a la hacienda pública o al patrimonio de los entes, pero siempre y cuando sea circunstancial. En este caso, la autoridad resolutora, hay una situación donde puede haber una abstención de sanción si no hay un daño o perjuicio a la hacienda pública. Esto lo tomo así muy rápido porque esta es la parte donde no me quiero detener. Nada más quiero que tengamos presente esa situación de conductas no graves, pero que al final del día pueden dar pie a que tengamos una suspensión de nuestro trabajo, una amonestación privada, una amonestación pública, pero sí podamos tener hasta una inhabilitación de 3 a 1 año, no más. Pero ¿qué pasa con aquellas que sí nos interesan, que sí traen una mayor gradualidad, una mayor gravedad en la propia ley? ¿Cuáles son las faltas administrativas que hoy la ley estatal prevé como graves y que están referidas a los servidores públicos? Son las que vemos ahí. Cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de información, abuso de funciones de servidor público, actuación bajo conflicto de intereses, contratación indebida, enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de intereses, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia. Debo hacer mención de algo que supongo que vieron en la primera sesión, y es que hoy las conductas graves que tenemos tipificadas en la ley son las mismas a las que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No sé si con Juan Manuel vieron, pero hoy tenemos una situación muy particular que se ha dado ya en algunos estados de la República. Y es que cuando nace el sistema anticorrupción y se dan los supuestos para su conformación, dentro de la Constitución, tanto en el artículo 73, por ahí debe ser la fracción 24, 25, un inciso por ahí creo que es B, se dice que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión
la emisión o que se legisle a través de una ley general en la manera en que ha de distribuirse la competencia en materia de responsabilidades. Entonces, hoy tenemos una ley general. Esa ley general prácticamente se repite con los estados. Sin embargo, recordarán que la ley general de aplicación entonces a nivel municipal, estatal, federal. En este caso, la réplica que se ha dado a los estados ha sido concordante con la federal. Sin embargo, hemos tenido estados que han intentado hacer modificaciones, creando nuevas figuras, moviendo conductas de no graves a graves o viceversa. Y eso ya tenemos algunas, cuando menos 2 sentencias del Poder Judicial de la segunda sala, que lo que ha dicho es que cualquier cosa que modifique las conductas establecidas en la ley general o sus procedimientos son violatorias de la Constitución. Porque ahí lo que se está violando es un principio donde lo que se hizo fue que la legislación general se dejó en manos de la Federación. En consecuencia, los estados que han tratado de modificarlos, ya sea modificar la competencia de las autoridades o modificando los tipos de conductas de la ley general, han sido declarados opcionales. Entonces, hoy más o menos nuestra ley concuerda, ha tenido algunas modificaciones, pero no han sido tan significativas que pudieran incurrir en esa situación. Vamos a comenzar. Aquí sí yo creo que me va a permitir ir prácticamente en la literalidad, porque aquí lo que vamos a tener que explicar perfectamente es el tipo de conducta que describe cada uno de los tipos de conductas graves. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que ha sido difícil, me parece a mí, para las autoridades? El poder, acuérdense aquí en ese comentario que hacía inicial, de que el presunto responsable debe efectivamente, la conducta que externe debe adecuarse de manera precisa primero al tipo de conducta que la ley establece, pero también que las pruebas hagan que coincidan con que la conducta efectivamente se cometa. Entonces, hoy, en mi experiencia, en algunos casos, lo que hemos tenido es que ha sido para las autoridades muy difícil lograr realizar esa adecuación o esa tipicidad necesaria. Y entonces sí es muy importante porque a veces le dan interpretaciones distintas. Que dice que incurrió en esto por esto y esto y esto, y por más que le quieras encontrar, no cuadra, no encaja. Entonces, es de ahí lo importante de poder conocer cuáles son los tipos. Yo creo que ya todos los conocen, ¿verdad? Ya todos se lo saben de memoria o no. Porque yo ya sé que los asustaron que van a andar en esas cuestiones de la responsabilidad. No, es de memoria. Oiga, así como supongo que algunos, toda la cuestión, sobre todo los que ven penal, se la saben al dedillo, ¿no? A lo mejor a mí me preguntan uno y no me la sé, pero está así. Pero veíamos, entonces comenzaríamos. Y por otra parte, al final de esta les voy a comentar que a partir de 2019 tenemos unas otras conductas que están tipificadas en la ley general, que ya se hicieron adecuaciones de acuerdo con algunas necesidades federales, que quizá podrían ser factibles para adecuarse en la legislación local, pero esas las dejé al final para decirles cuáles están hoy en la general que no tenemos en la local. ¿Cómo que me pueda ayudar, que pueda mover la imagen esta? La mando para acá. Cohecho. De hecho, ahora que vieron con el fiscal especializado, va a haber conductas, y hay quien se ha atrevido a decir que las conductas que están en la ley de responsabilidades son las mismas que están en lo penal. La realidad es que tienen diferencias. Algunas parece que dicen, es que ¿por qué están iguales? No están iguales. Entonces, de ahí que es importante que veamos cuáles son las definiciones que se dan. En la primera nos dice cohecho. Incurre en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros con motivo de sus funciones cualquier beneficio no comprendido en su remuneración con servidor público, que podrá consistir en que en dinero, en bienes, en valores, en bienes muebles, inmuebles, incluso mediante enajenación a precios notoriamente más bajos que los que tienen mercado. ¿Se acuerdan del asunto de la Casa Blanca?
Oye, pero es que ¿cuánto costaba esa casa en el mercado? No sé, 10 millones de dólares. Ok, pero entonces dices que no hay nada de esto. Entonces, ¿por qué? Voy a dar un ejemplo extremo. Pues, ¿por qué si cuesta 10 a ti te lo dieron en 5? ¿Por qué tú que tienes relación con el constructor? ¿Por qué tú que tienes vínculos de contratación lo tuviste menor? Eso podría, a eso podría llegar en este punto, ¿no? O sea, no es que no te lo di, no fue regalo, no, pero me lo diste, se lo diste más barato. Porque si lo das en el mercado a otro número, ahí hay un beneficio definitivamente. Por eso me tomé la libertad de dejárselos en negritas para que podamos ubicar precisamente. ¿Para quién? Esto también es importante porque en esta figura es donde nos define, cuando habla de para sí o para otras personas, nos define qué otras personas. Nos dice para sí, para su cónyuge, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 4º grado, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte o hayan formado parte en el último año. Esta parte hago hincapié porque más adelante en algunas otras causas graves, simplemente nos refiere que cuando se obtengan o se pretendan obtener beneficios para estos mismos. Si nos dice para las personas a que se refiere, el artículo creo que es el 50 y fracción. Nunca me sé los números, así que no les digo, nomás el que está cohecho. Nos refiere, nos remite a esos. Entonces aquí sería eso. Cohecho, quien exija, acepte, obtenga o pretenda obtener cualquier cosa que esté fuera de lo que normalmente tendría que obtener como servidor. Como efectivo, bienes, muebles, tal, de cualquier forma. Cualquier cosa que incremente su patrimonio. Segunda conducta grave, peculado. Comete peculado el servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí o para las personas mencionadas en el artículo anterior de recursos públicos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin que haya un fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicadas. Si no hay ninguna justificación para que te apropies de esos recursos públicos, eso se va a ubicar como peculado. ¿Sí? Hace unos días me tocó ver un asunto donde se pretendía que esta conducta fuera relacionada con que una persona cobraba algún servicio público en exceso, pero nunca lo demostraba la autoridad que lo pretendió hacer. Y a su vez las pruebas estaban relacionadas con que trataba mal al público. Entonces, por más que queríamos ver dónde estaba en la cuestión del peculado, cómo se daba, pues no le encontrábamos por ningún lado. Parte de la investigación era que lo trataba mal, que les daba, que le daba mal el servicio, entonces no lo encontrábamos por ningún lado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Con que muchas autoridades todavía están batallando para ver cómo llegan a eso. ¿Qué pasa si hoy el defensor tiene que atender, entre otras cosas tendrá que ser el poder verificar que la conducta que se le atribuye al presunto responsable efectivamente se encuadra en el tipo que está concebido en la ley? Desvío de recursos, así de pequeñita está la conducta grave descrita. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos, caramba, no, sí, sean materiales, humanos o financieros sin fundamento jurídico en contraposición a las normas aplicables. Aquí en este caso la diferencia es que habla de autorizar, solicitar o realizar actos para el uso o apropiación para sí o para las personas que se mencionan en el anterior. Y en este otro que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de esos recursos. Utilización indebida de información. Este es algo que a veces es muy fácil que se dé en los servidores públicos. No debemos olvidar que estamos hablando de servidores públicos. ¿A qué estamos obligados antes de leer la conducta? Pues a resguardar toda la información que tenemos. Una, porque es nuestra responsabilidad
otra porque podrá ser por cuestión de transparencia, por cuestión de 1000 cosas, pero tenemos que resguardar esa información. Incurre en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para las personas señaladas anteriormente bienes inmuebles, muebles y valores que pudieran incrementar su valor o en general que mejoren sus condiciones, así como para obtener cualquier ventaja o beneficio privado como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento. Un ejemplo que se puede dar aquí es una prohibición que se tiene, por ejemplo, en materia fiscal. La autoridad embarga un bien, lo va a rematar, y la autoridad sabe en qué condiciones se va a rematar, y entonces tú participas haciendo mecanismos para beneficiarte de alguna forma. La otra es pues, que proporciones información que no debe proporcionarse, no sé, en una licitación, para que alguien se beneficie económicamente de una manera indebida. La cuestión es que en este caso, la ley propia define como información privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que esa información no sea de dominio público. Si es de dominio público, pues desde luego, pues ¿dónde estaría el que utilicemos información que no se conoce? Si es pública, está ahí y cualquiera la puede utilizar. La restricción prevista en el artículo anterior será aplicable inclusive cuando el servidor público ya no lo sea. Acuérdense que luego tenemos que seguir resguardando esa información. Por eso la ley habla de que será hasta por un año en que no podremos hacer eso. No sé si se acuerdan que ahorita incluso había una reforma por ahí que había promovido el presidente de la República para que los servidores públicos que terminaran su encargo por 10 años no pudieran trabajar en empresas o en negocios que tuvieran vínculo con situaciones en las que habían trabajado. ¿Por qué? Pues para que ellos no se beneficiaran de información que tú tuvieras y que les pudiera ayudar a tener un mejor beneficio que los que no tienen acceso a él. Que ahorita me parece que la Corte dijo que no era correcto. Pero por lo pronto la ley sí habla de que necesitas seguir resguardando esa información hasta por un año después de concluida el encargo público. Abuso de funciones. Incurre en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o que valiéndose de las que tiene, lo haga para realizar o inducir actos o misiones arbitrarios para generar un beneficio para sí o para las mismas personas que hicimos mención hace un rato, o para causar un perjuicio a persona alguna o al servicio público. Este abuso de funciones es muy particular porque trae varias hipótesis. La primera, que ejerciendo atribuciones que no tengan conferidas o ejerciendo las que no tengan conferidas o ejerciendo las que se tengan. ¿Qué significa arbitrariedad? Pues la realización de actos de autoridad que están fuera de la norma, por la libre, ¿no? ¿Qué nos va a hacer eso? Pues que se haga para generar un beneficio. Esa sería la primera. La otra es que se haga para generar un perjuicio a alguna persona o al servicio público. Y la otra sería, o cuando se realice por sí o a través de un tercero, alguna de las conductas descritas en el artículo 4, fracción 12 de la Ley de Acceso a las Mujeres por una Vida Libre de Violencia, y ahí lo puse entre paréntesis, que es lo que está definido como violencia política. También está descrito como abuso de funciones. De hecho, ahí, pues, cualquiera que diga, y eso es común, ¿no? Hay muchas personas que sintiendo que son autoridad, creen que por ser autoridad, sin entender la limitación de sus funciones, hace lo que cree porque tiene el poder para hacerlo. Bueno, esto nos lleva a que todos, y de hecho creo que aquí nos estaríamos en que, así como cuando decimos que el Estado solo puede hacer lo que la ley le permite, o el servidor público solamente puede hacer lo que la ley le permite, también diríamos que el servidor en su ámbito de competencia solo puede hacer lo que en competencia le corresponde y no lo que no le corresponde.
Actuación bajo conflicto de intereses. Incurre en actuación bajo conflicto de intereses el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal. En este caso, aquí lo que vamos a encontrar en contraposición va a ser la figura de la excusa. ¿Qué tiene que hacer un servidor público que en su escritorio cae un asunto que es de un familiar, de un amigo, de un conocido, en el que de manera difícil va a ser imparcial? Lo correcto es que se excuse de su conocimiento. Y eso no es ilegal, todo lo contrario. No hacerlo, eso sí es responsabilidad. En consecuencia, lo que se establece es que en caso de que haya esa posibilidad de incurrir en esa conducta, lo que tenga que hacer el servidor público es darle a conocer a su superior esa situación, y si no es a su superior, lo diría como en el caso del tribunal, tendría que hacerlo de conocimiento del pleno y decir, yo no puedo atender este asunto porque hay un conflicto de familia, de amistad, de negocios, de socios, de empresa, de lo que sea. Y en este caso, el superior jerárquico o el órgano de decisión tendrá que calificarlo, y en este caso la propia ley dice lo siguiente: será obligación del jefe inmediato determinar y comunicar al servidor público a más tardar dentro de las 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos, porque también puede darse el caso, dice, en que no sea posible abstenerse de intervenir en los mismos, así como establecer cuáles van a ser las instrucciones para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos. Es decir, en principio, excúsate, no puedes atender lo que no te corresponde. Y créanme que eso no es tan complicado, es mucho más sencillo. Sin embargo, entonces, cuando se hace esa excusa, pues tendrá que determinarse quién es la otra persona que tendrá que atenderla. Pero ¿qué pasa si no hay quien la atienda? Ah, bueno, entonces podrá haber una instrucción directa del jefe diciéndole, atiéndela de determinada forma. ¿Qué hace en ese caso? Entonces te excluye de esa posibilidad de atención de manera inadecuada. Ahí ponía esas dos cuestiones, ¿no? Del conflicto de interés. Me acuerdo mucho el asunto cuando Peña Nieto, en el caso de la Casa Blanca, ¿se acuerdan que designó a su mejor amigo para que fuera el secretario de la Función Pública y que él hiciera el estudio y le dijera, quiero que analices si hay corrupción? Es tu cuate, tu amigo, las pachangas desde toda la vida, y le dices que te diga que sí es corrupto. Por eso en la caricatura no la alcanzan a ver, pero dice, ¿cómo ves? Manda a su mejor amigo a que investigue si es corrupción lo que está haciendo. Híjoles, hasta por una cuestión de jerarquía. Eres mi jefe. ¿Qué debió haber hecho el señor? A ver, no puedo, somos amigos, no puedo definir si eres corrupto o no. Sin embargo, lo que salió a decir es, del análisis que hice y las investigaciones, vengo a decir que no hay corrupción en la Casa Blanca. Y todos así, bravo, no, pues qué padre, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, ponía esa situación. No intervenía en lo que no nos corresponde, ¿vale? Contratación indebida. Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como selección, nombramiento o designación de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o que esté inhabilitado para realizar contrataciones. Siempre que en el caso de las inhabilitaciones, ojo, siempre que en el caso de las inhabilitaciones del contratante, al momento de la autorización, estas estén inscritas en el sistema estatal de servidores públicos y particulares sancionados en la plataforma digital. Si no están y no sabes, pues los contratas, ¿no? Pero hoy por eso, una de las tendencias que tenemos a nivel nacional es que las plataformas del sistema anticorrupción ya estén funcionando al 100, tanto en la plataforma nacional como en la estatal. De hecho, les comento que ahorita se está trabajando en la estatal para que todo lo que sea sanciones ya estén ahí. Porque hoy estamos hablando, al hablar de un sistema nacional
anticorrupción, estamos hablando del que está inhabilitado a nivel federal, estatal y municipal. Ya no hay como hace muchos años que te inhabilitaban a nivel municipal y pues te ibas a la federación, ¿no? O viceversa, o al estado. Hoy esa plataforma se tendrá que hacer. Todos recordarán, quienes hayan sido contratados en últimas instancias, que hoy una de las cosas que nos piden para podernos contratar es que debamos llevar una constancia de que no estamos inhabilitados. ¿Qué hace con esto? Pues con esto en realidad quien se protege es quien los va a contratar. Porque si no se incurriría justamente en esto. Por eso también, si se fijaron, en otra de las primeras que eran conductas no graves, dice que incurre en conducta no grave aquel servidor público que no verifique que el contratante haya hecho la manifestación bajo protesta de decir verdad de no estar inhabilitado. Desde luego también se le va a pedir al contratante, por una cuestión de seguridad para aquellos que estén en comités de adquisiciones, pues, o que firmen contratos, que deberán tener la constancia de que el servidor público o el contratante con quien vamos a contratar no se encuentre inhabilitado, sino responsabilidad. Ahí me permití poner una parte que es en azul. Déjenlo, muevo esto. Para decirles que en la estatal no lo tenemos, pero en la federal trae un párrafo adicional en esta conducta grave que dice que incurre en responsabilidad, la responsabilidad expuesta en el párrafo anterior del servidor público que intervenga o promueva por sí o a través de otra persona, por interpósita persona, en la selección, nombramiento o designación de personas para el servicio público en función de interés de negocios. Ahí habría que demostrarlo, desde luego, ¿no? Pero, pues, ¿cuántas veces es que yo no lo contraté? Lo contrató el otro. Oye, pero alguien que está vinculado, pues sí, pero yo no fui, fue el otro, entonces a mí no me eches la culpa. A ver, si tú tuviste que ver en algo y si se demuestra, habría que vigilar esa cuestión. Enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés. Aquí hay algo interesante. Fíjense, esta figura, me tocó una autoridad que la confundió un poco. Pareciera que le estaba confundiendo con el enriquecimiento oculto. Esa cuestión donde te haces rico y ocultas de dónde te hiciste rico siendo servidor público. Esta es muy diferente. ¿Cómo se ubica esta conducta grave? Dice, incurre en enriquecimiento oculto o ocultamiento de conflicto de interés. El servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses. Ojo, pero que ese ocultamiento tenga como fin ocultar respectivamente o el incremento en tu patrimonio o el uso o disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable o un conflicto de interés. Es decir, que no reflejes en tu declaración realmente lo que adquieres o que no reflejas adecuadamente, faltando a la verdad, aquello que has obtenido o los movimientos a tu declaración patrimonial. Pero que tengan como finalidad ocultar que un incremento en tu patrimonio. O cuando estamos hablando del uso o disfrute de bienes o servicios. Ah, bueno, los que uso, pero los tengo a nombre de mi cónyuge o de mis hijos. ¿Sí? Porque no siempre se ocultan en lo que nosotros declaramos, podemos ocultarlo en otro lado. Bueno, si se demuestra eso a través de investigaciones, ya me tocó ver un párrafo, un expediente grandote, puede ser motivo de eso. Y desde luego, lo que tiene que ver con un conflicto de intereses, que esto también está vinculado pues, con lo que hoy también declaramos en nuestras declaraciones correspondientes. Tráfico de influencias. Comete tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a otro servidor público
que efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para cualquiera de las personas señaladas para el cohecho. Retrásala, no la emitas, o hazla, pero de tal forma, etcétera, etcétera, etcétera. Tráfico de influencias. Si ustedes se fijan, las autoridades que se encarguen de la investigación de estos, la tienen complicada. Porque todo esto no va a ir, ¿se acuerdan que le decían? No va a ir nada más con indicios. Tienen que ir con pruebas. Las pruebas todas se van a anexar y todas se van a relacionar en el informe de presunta responsabilidad administrativa. Y todas las pruebas y la investigación es la que se va a llevar cuando se inicie el procedimiento al presunto que se ha llamado al procedimiento. En consecuencia, ¿qué va a tener que hacer? Porque acuérdense que aquí debe prevalecer la presunción de inocencia. Entonces, a quien le corresponde demostrar que es responsable es a la autoridad. Y luego nos encontramos también con autoridades que dicen, es que parece que sucedió esto, pero aquel no se está defendiendo y no demuestra lo contrario. Caramba, espérame, pues es que así no es el asunto. Todas, muchas de esas cosas son complicadas. Bueno, a los que les toque estar en eso, a los que les toque estar en la defensa de los que estén sometidos a procedimiento, entonces seguramente van a encontrar muchas de esas circunstancias. Por eso les digo que ustedes que manejan cómo funciona los principios de derecho penal, no van a batallar. ¿Quién tiene que probar? Ese es el principio básico, la autoridad. ¿Ya ven? De ahí de las pruebas se definirá eso. Encubrimiento. Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegue a advertir actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, realice deliberadamente y que cuando las reconozca, realice deliberadamente alguna conducta para ocultarlas. De ahí que, si se acuerdan, también está vinculada, fíjense cómo la primera, en las no graves dice que tienes que obedecer, por ejemplo, que tienes que obedecer a tu superior, pero que si lo que te dan o lo que te ordenan no es correcto, no estás obligado. Mientras hay obligación de atender una instrucción de un superior jerárquico, si no somos responsables. Somos no responsables cuando nos obligan a hacer cosas que no debemos hacer, pero también nos obliga a denunciar. Y si no denunciamos y luego se dan cuenta, en consecuencia, puede ser motivo de que nos tengan como encubridores. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Vale? Desacato. Este es uno que también hoy nos tiene por ahí muy al pendiente, porque recordemos que hoy lo que se van a encontrar ustedes con muchas solicitudes de información. Quizá no sé si les han llegado, pero sí nos llegan sobre todo de procedimientos de investigación. Comete desacato el servidor público que tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales, laborales o en materia de los derechos humanos o cualquier otra competente proporcione información falsa, así como que no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables. Hoy todos debemos ser colaboradores con las autoridades que están fiscalizando. Nos van a pedir información, hay que dar información. Igualmente cometen desacato los servidores públicos que tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades laborales retrasen deliberadamente y sin justificación el pago de un laudo laboral declarado firme y que no hayan hecho gestiones tendientes para su pago durante su administración. Conducta sancionada conforme lo establecido por el artículo 77 de la ley, y en el caso de que la persona demandada ya no sea servidor público, se aplican de todos los sanciones en términos de lo que la misma ley dispone. Pero entonces, ojo, desacato, no proporcionar la información que nos pidan fiscalizadores,
que nos pidan órganos internos de control, autoridades judiciales, electorales, laborales y en materia de defensa de los derechos humanos. Hay que proporcionar la información en tiempo y forma y también sería motivo de desacato proporcionarla de manera falsa. Pero también hay una cosa muy importante. Dice que o que no des respuesta alguna o retrases deliberadamente y sin justificación la entrega de la información. Me tocó ver un asunto donde se solicita información a un servidor público. El servidor público no tiene la información de momento y lo que hace es pedir una prórroga y nunca le contestan. Y acto seguido proporciona la información y luego le promueven una responsabilidad por desacato y entonces por más que vayan a saber, a ver, me voy a este ejemplo porque lo recuerdo muy bien. A ver, claro. Dice que no la hayas proporcionado, que retrases deliberadamente la información o la proporción es falsa. Pero aparte incluso dice, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio. En el asunto no había medidas de apremio. En el asunto no se había negado la información. Incluso se había pedido una prórroga. Nunca se contestó a la prórroga. Y adicionalmente, la información se proporcionó. Entonces, por más que veíamos, a lo mejor podía haber otra conducta, pero por más que quisiéramos, nunca hubo medidas de apremio tampoco. Y si bien es cierto, probablemente se retrasó, también la autoridad investigadora, nunca me dijiste si sí me dabas la prórroga o no. ¿Quién te dice que no puede haber una prórroga, no? ¿Cuántas veces hemos necesitado un día o dos? Creo que eran 3 días los que pedían. Entonces, por más que tratábamos de que, yo siempre he pensado que la tipicidad es como una especie de engrane, ¿no? Tenemos una conducta y tenemos una conducta definida en la autoridad. Tiene que haber un engrane. Si esta no engrana y choca, entonces no se da el supuesto. Por más que quisimos, nunca encuadra. Entonces, como me llama la atención eso, pues definitivamente no podía darse. Hay otro importante en el que también hay que tener muchísimo cuidado. En este caso, se da para las autoridades que están involucradas en este proceso de responsabilidades. Dice que se comete la conducta grave de obstrucción de justicia que realizan los servidores públicos responsables de la investigación, sustanciación y resolución de las faltas administrativas. Cuando, primero, realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos o omisiones calificados como graves en la presente ley. Es decir, que sabiendo que son graves, tratemos de que se hagan no graves para tratar de beneficiar al que las comete. Que no se inicie el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo de 30 días naturales a partir de que se tenga conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave. Faltas de particulares o un acto de corrupción y otro muy importante que es aquellos servidores públicos que revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos de la ley. Esa es otra cuestión que tenemos muy interesante en la nueva ley. En la ley anterior, generalmente la queja o la denuncia exigía que hubiera pruebas para que se iniciara un procedimiento de responsabilidades. Y hoy tenemos las denuncias anónimas. Y una de las garantías de ser anónimo pues, es que no salgan a decir que fue Juanito Pérez el que vino a presentar la denuncia. Y que no salga el nombre y que no salga quién es, ¿no? Entonces, revelar la identidad también puede ser motivo de una conducta grave. Para efectos de la fracción anterior, es decir, esta última que estamos mencionando, los servidores públicos que denuncien una falta administrativa grave o sean testigos en el procedimiento podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por el ente público donde preste su servicio al denunciante. Desde luego que lo que hace un ratito decía, decir, es que mi jefe, voy a ir a denunciarlo porque mi jefe me está ordenando que haga cosas incorrectas. Pues está como para suspirar y decir, ah, caramba, pues está difícil, ¿no? Pero también es muy difícil porque es una u otra. O lo denuncias o te quedas con la responsabilidad, tú dices. Porque no hay, yo se los puedo asegurar, en muchos años de ver asuntos de responsabilidades. No hay un solo caso
favorable, donde el que diga o el que se defienda vaya y diga, yo lo hice porque fue una orden de mi jefe. Jamás. Es más, ni aunque lo lleven por escrito. Y he visto asuntos de esa naturaleza. El jefe le dio una instrucción de algo que no era incorrecto, desvío de recursos. Le ordeno que desvíe o que saque recursos de ramo 33 para cubrir gasto corriente y lo hace. Es que aquí está, mire, yo no soy responsable. Me están acusando de desvío de recursos cuando yo atendía una orden de un jefe. Nada más que, ¿qué creen? Usted no está obligado a atender órdenes que vayan contra la norma. Entonces, ¿qué cree? Usted es responsable. Quizá en la gradualidad de la responsabilidad, quizá su jefe sea responsable porque a lo mejor no le vamos a poder, quizás sí dio la orden, pero usted no estaba obligado a atenderla. Si la atendió, pues ya se amoló. A lo mejor lo vamos a hacer, va a haber responsabilidad, pero en otra dimensión. Porque aparte tenemos algo importante. Recordemos que en materia de responsabilidades pecamos de acción y pecamos de omisión. Por no revisar, por no hacer que se cumpla, por no verificar, etcétera. Por sabiendo que están haciendo las cosas mal, no hacer o no tomar decisiones disciplinarias de control para poder controlar o para poder llevar a cabo acciones correctivas. Entonces es muy importante tenerlo presente. Les decía que ya en otra dimensión quería comentarles que hasta aquí estas que vimos son exactamente las conductas que la ley estatal prevé. Sin embargo, en un análisis a la ley general, vamos a observar que a través de diversos artículos bis se estableció otras figuras como son la simulación de actos jurídicos. Se comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice personalidad jurídica distinta a la suya para obtener en beneficio propio de algún familiar hasta el 4º grado por consanguinidad o afinidad recursos públicos en forma contraria a la ley. ¿Qué pasaría si no la tenemos nosotros? Pues nomás recordemos que la ley general aplica en todo el territorio y aplica para todos. Esta falta administrativa se sancionará con inhabilitación de 5 a 10 años. Aquí fíjense la gravedad del asunto. Algunos días comentaba, a mí que me toca ser maestra en administración pública, les decía a los chavos, imagínense, ustedes estudian no toda su vida, pero cuando menos 5 años vienen a la escuela para ser administradores públicos, esa es la materia de su carrera. Y los inhabilitan por 20 años o por 10 años. Ya les partieron la vida. Que a lo mejor los que somos abogados, pues ya veremos qué hacemos, a ver qué vendemos y a ver qué hacemos por ahí, no tenemos ninguna bronca. No somos servidores públicos. Pero los que sí son servidores públicos de carrera, una inhabilitación, los matan. En una de esas hay algo importante, está el derecho a la defensa, ¿no? Y podrán en todo caso recurrir a los medios ordinarios, como los tenemos hoy en el caso de las causas graves, como el tribunal resuelve en primera instancia como autoridad administrativa, entonces el sancionado tiene la posibilidad en causas graves de acudir a la apelación como recurso ordinario dentro del propio tribunal ante la sala superior y luego ya si no tiene resolución favorable a la instancia que continúa. ¿Qué otra conducta trae la ley general? Nepotismo. Y esa pues nos queda bien clara cuál es, ¿no? Comete nepotismo el servidor público que valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo, comisión, directo o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado o vínculo de matrimonio o concubinato. Y por otra parte, hay dos más que no le pusieron propiamente un encabezado, pero hoy con eso de la 4ª T, en la general se establece que son faltas administrativas graves las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos que establece la Ley Federal de Austeridad Republicana. Quién sabe si aquí no está, pero a lo mejor no, ¿verdad? Y otra,
Falta una falta administrativa grave más en la general, que es la omisión de enterar las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado. Y aquí, diputado, pues vemos muchas de esas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Aquí no la tenemos en la estatal, pero finalmente creo que si la trajéramos para acá sería pues no pagar las cuotas de seguridad social. Pero bueno, ahorita la tenemos en la general, no acá. Y dice que aliste. Entonces ya si es al IMSS, a lo mejor no. Estas son es 1, 2, 3, 4 conductas adicionales a las que tenemos en la ley local. En este caso, nada más les comentaría también lo siguiente. ¿Cuáles son las sanciones por las faltas graves? Primero, suspensión del empleo, cargo o comisión. La suspensión generalmente tiene por objeto el que se pueda llevar a cabo muchas veces el procedimiento o la suspensión que hacen en muchos lugares por unos días, por un mes, por 15 días y ahí se acabó. ¿Cuál es el efecto? Pues que esos días no cobras tu sueldo, ¿no? Por eso pues los que pelean y van y tratan de ganar el asunto es para que les repongan, porque ese tiempo es un tiempo que no corre tampoco ni computa para su antigüedad laboral, pero tampoco cobran. ¿Cuánto puede ser la suspensión? De 30 a 90 días naturales. Podríamos decir de alguna forma que si estamos como suspensión de empleo, como la sanción mínima en causas graves, pues aún así sí tendrá que ser muy dentro de lo grave, lo más simple. ¿Cuál es el siguiente? Destitución del empleo. O sea, te vas, punto. Probablemente no te inhabilite, pero te destituyo. Pero normalmente la destitución casi siempre va vinculada con inhabilitación. Sanción económica, es decir, una multa. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. A juicio del tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad por la falta administrativa grave. Entonces decíamos, la suspensión del empleo de 30 a 90 días tratándose de causas graves. En caso de que se determine la inhabilitación, esta será de 1 a 10 años si el monto de la afectación de la falta grave no excede de 200 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización de UMAS. Y de 10 a 20 años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se causen daños o perjuicios ni exista beneficio o lucro, se podrán imponer de 3 meses a 1 año de inhabilitación. Entonces, realmente pareciera que la inhabilitación prácticamente es sí o sí. Casi en todos los casos. Son los criterios de individualización. Exactamente. Ahora, al igual que la imposición de cualquier sanción, pues el tribunal tiene que acudir a todos los criterios para poder determinar cuál es la gradualidad de la sanción. Generalmente comienzas por la situación de la persona, el encargo que tiene, el sueldo que tiene, el tiempo, el conocimiento. Aquel que dice, es que yo no sabía. A ver, señor tesorero, ¿cómo que usted no sabía que sacar dinero de una cuenta de ramo 33 para gasto corriente es desvío? Por favor. Incluso en muchas ocasiones se llega, entre otras cosas, a definir, pues que si eres un perito de la materia, no me puedes decir que no sabías lo que tenías que hacer. Que sí es común, es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo. Ha habido quien llega y dice, es que a mí nadie me capacitó. No hubiera accedido a tomar el encargo que le estaban dando. Sabedor de la responsabilidad que esto tiene. Muchas cosas raras que te toca ver. En el caso de falta administrativa grave cometida por el servidor público que le genere un beneficio económico para sí o para cualquiera de las personas a que hemos hecho mención, se puede imponer una sanción económica que puede alcanzar hasta 2 tantos de los beneficios obtenidos.
En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior sin perjuicio de la imposición de las sanciones ya referidas. El tribunal determinará el pago de una indemnización cuando la falta administrativa grave a que se refiere haya provocado daños o perjuicios a la hacienda pública, estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos. En este caso es lo que se conoce como responsabilidad resarcitoria. Cuando se puede determinar la cantidad o el daño al patrimonio del erario público, entonces lo correcto es que el servidor público reponga lo que indebidamente la hacienda pública perdió. Es decir, si estamos hablando de que la hacienda por su culpa perdió 1 millón de pesos, pues entonces tendrá que reintegrar el 1 millón de pesos más lo que financieramente hubiera tenido que haberse obtenido de tener ese 1 millón de pesos. Y podría ser hasta 2 tantos. Aquí en esta parte sí es un poquito más benigna porque la ley anterior hablaba hasta de 3 tantos. Por eso por ahí tenemos algunos antecedentes de multas y de determinaciones crediticias de algunos servidores públicos muy grandes. Porque era 1 del resarcitorio más 3 de la sanción. Ahora estaremos hablando de 1 más hasta 2. Y ese hasta 2 también tendría que ver con la graduación, la capacidad económica, etcétera, que se tenga del servidor. Que ese también es una labor un poquito compleja, pero que finalmente hoy le toca al tribunal hacerlo, tratándose de conductas graves. ¿Qué datos entonces se toman? Fíjense, para poder hacer la aplicación de las sanciones. Los elementos de empleo, cargo, comisión que desempeñaba el servidor público que haya cometido la falta, los daños y perjuicios patrimoniales causados, el nivel jerárquico y sus antecedentes. No es la misma sanción para el que trae más jerarquía que para el que no la trae. Quizá en algunos casos habrá también que ver el grado de participación en la conducta. Las circunstancias socioeconómicas del servidor, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia en el cumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable. Tratándose de conductas no graves, por ejemplo, se establece que si el servidor público es primo infractor y no hay daños a la hacienda, podría determinarse no sancionarle por única ocasión. Entonces sí es importante saber si hay reincidencia o no, porque aparte si es reincidente, pues recordaremos que eso nos lleva en un momento dado a una mayor gradualidad en la imposición de las sanciones, porque aparte la ley nos dice que si ya le impusiste una sanción menor y luego es infractor nuevamente o reincidente, ya no le puedes volver a imponer las sanciones más benignas que en un inicio se le habían dado, sino que estas tendrán que ser superiores. Les digo que es muy similar a muchas de las cosas que ustedes ven. Algo importante para estos casos, ¿cuál es la prescripción que traemos en este tipo de conductas? En no graves estamos hablando de 3 años y en las graves la prescripción se habla, y también hoy la ley estatal hizo por ahí una acotación en relación con las de los particulares. La prescripción es de 7 años. ¿Es igual beneficio o a petición de parte? Mira, normalmente hay casi siempre en las resoluciones se hace un análisis, un capítulo de prescripción. Si no se advierte y sale la resolución, entonces puede ser a petición de parte. Casi siempre, la mayor parte de las veces a petición de parte, porque tratan a veces de alguna forma dentro del procedimiento generar que hubo algunos plazos que se fueron, impugnar notificaciones, etcétera, pero casi siempre lo ves de afuera hacia adentro. Casi todas las que me ha tocado ver hasta ahorita nosotros realmente traemos pocas y casi todas están en plazo. Pero las que me han tocado ver de autoridades, de las que imponen, por ejemplo, por no graves, hacen un análisis de prescripción oficiosa, ¿sí? Para de una vez definir que está en plazo y que se resolvió bien. ¿Sí? Ahorita habría que ver cómo vayan a llegar las que vayamos a tener. Déjenme ver qué más les dejo por aquí.
Bueno, aquí hice una mención sobre la cuestión de que es obligación de la autoridad administrativa recabar la información para poder determinar la existencia o inexistencia de las conductas. Y en su caso, hacer la calificación de graves o no graves. Y una vez que estén calificadas, determinarlo en el IPRA famoso o informe de presunta responsabilidad administrativa, a efecto de que a quien le vaya a corresponder hacer la sustanciación la lleve a cabo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por otra parte? Porque pareciera que todo lo que se va a iniciar por cuestiones de responsabilidad necesariamente debe concluir en una responsabilidad administrativa, pues quizás lo que tenga que hacerse, y la ley lo prevé, es si de las pruebas y de la investigación se determina que no hay conducta, entonces la autoridad lo que tiene que hacer es emitir un acuerdo de conclusión y archivo del expediente. En la realidad lo que me ha tocado ver es cuestiones donde hay denuncias, hay quejas de particulares que quieren que a fuerza una conducta de un servidor público sea grave. A fuerza quieren que sea grave. Y entonces cuando la autoridad investiga, pues muchas veces se da cuenta de que no solo no hay conducta, o habiendo conducta esta no es grave. Y entonces lo que tenemos es que cuando se hace el archivo es porque no hay conducta, o simplemente se hace el informe diciendo que la conducta no es grave. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que ahí lo que tiene el particular que presentó la queja o el que pretende que se califique la conducta de determinada forma, pues tiene medio de defensa para poder hacer valer esta situación y poder pedir que en todo caso haya una reclasificación de la conducta. Pero realmente hay conductas que no logran llegar a ninguna de estas, ¿no? Recuerdo una donde decía un servidor público que cada vez que llevaba un compañero le mentaba a la madre. Entonces, pues probablemente podría haber sido grave, ¿no? No grave, perdón, por cuestiones de códigos de éticas y códigos de conducta, pero a fuerza quería que fuera grave, y como que no hallaban dónde, pues nunca lograron hacer que se ubicara en alguna de las que se pretendía. Déjenme ver qué más les tengo aquí. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las autoridades debe ser notificada cuando haya un denunciante, y este puede impugnar esa clasificación como no grave a través del recurso de inconformidad. Este se presenta a través de la autoridad investigadora y nos lo envían al tribunal para que nosotros podamos resolver. ¿Qué principios debe regir el procedimiento de responsabilidades administrativas? Legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y un respeto a los derechos humanos. Estas sí o sí son los principios que deben regir todo procedimiento administrativo de responsabilidades. Tengo les dejo por ahí, me gustaría si quieren que lo veamos, una resolución muy interesante que se dio en la segunda sala de la Corte respecto de unas reformas que en Aguascalientes fueron declaradas inconstitucionales y que nos alimentan un poquito el cómo funciona esto, porque al inicio les había comentado que la ley general debe ser la reguladora, la que establece los parámetros de los procedimientos, la distribución de competencias y la definición de conductas, de manera tal que, por ejemplo, en el caso particular de esta sentencia, se las dejo, la presentación es de ustedes, nomás que se las hagan llegar, y si quieren ya nomás copian se los pegué ahí para que ustedes lo copien, péguenlo, denle una leída y les va a dar mucha luz en muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, hay un tipo que viene en un tipo de conducta que viene ahí y que no prevé a los, por ejemplo, dice cónyuges o familiares, y ahí le meten a las... se me fue el nombre, perdón, al concubino, y dice la Corte, espérame, si la ley general no dice concubino, no puedes meter concubino. Oye, pero es que en un estado dijeron que no quieren que la prescripción sea de 7 años, quieren que sea de 10. No, la ley general ya dijo que son 10. Oye, pero yo quiero que también diga esto. No, tienes que apegarte a lo que dice la ley. Cualquier cosa que hagas fuera de esto, violenta la Constitución, porque la Constitución ya dijo que quien va a legislar
en materia de responsabilidades a través de una ley general es el Congreso de la Unión. Y a partir de ahí, todos nos tendremos que sumar. De hecho, les comento que hace unos meses me tocó hacer por ahí un análisis de varias leyes para un estudio que estaba haciendo y me encontré con un estado de la República que no tiene ley estatal. Simplemente dice que va a aplicar la ley general y nada más define que cuando se refiere a la ley general al órgano al órgano fiscalizador, será la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría General, los órganos internos de control, ya aplica la ley general. Lo que pasa es que realmente lo que hicimos fue traernos la ley general para que con un procedimiento que es el que va en la ley general y no lo adecuaron. Entonces como que dijeron, ¿para qué lo queremos? Ya aplica la ley general. ¿Qué pasaría, por ejemplo, hoy si algo que la ley no lo contemplara, sí esté contemplado en ley general? Si no lo tuviera nuestra ley estatal, tendría que remitirme a la ley general como disposición aplicable en todo el territorio. ¿Sí? Creo que exactita. Oigan, antes de concluir. Antes de concluir, ¿alguna pregunta? A mí me encanta porque no nadie me pregunta, eso quiere decir que fui muy bien, ¿no es cierto? Vale. Estaba tocando el tema de las sanciones, de la resolución. Cuando el tribunal hace su resolución, luego lleva el procedimiento, el servidor público dirá, si hay pruebas, si hay, si está la el tribunal dice, bueno, voy a inhabilitar 10 años al servidor público. Nuestra ley estatal dice que se tiene el proyecto. Congreso del Estado. El Congreso ya no lo dice, ya se reformó eso. Ya. Que todavía traemos unos pendientes con el Congreso, pero bueno. No, a ver, nuestra ley, sí, es algo interesante, ya lo sabíamos todos. A ver, sí, de manera irregular nuestra ley, y eso ya que se borre, ya no se graba, ¿no es cierto? Sí, nuestra ley decía que el Congreso era el que te iba a resolver. A ver, esa parte ya quedó eliminada de la ley toda vez que desde la Constitución, y es una buena pregunta, casi con eso quería iniciar al principio diciéndoles que hoy, cuando les decía que hoy nos hicieron autoridades administrativas es por disposición constitucional. Simplemente se dijo que se tenía que constituir un Tribunal de Justicia Administrativa Federal que se iba a encargar de resolver en los casos de causas graves en materia de responsabilidades, punto. Y que las entidades tenían que crear órganos similares, ¿no? Por eso se crea un Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Encargado de resolver, nos hicieron resolutores nada más. Sin embargo, en nuestra ley efectivamente se quedó que nosotros íbamos a ser sustanciadoras y que el Congreso iba a ser resolutor. La realidad es que si yo fuera abogado y me tocaran afuera todos esos asuntos estarían bien padres porque pues la verdad es que es incompetencia, no legal, es incompetencia constitucional. La Constitución es quien nos hizo resolutores, no sustanciadores. Sí, nos tocó sustanciar algunos y todavía están pendientes, pero bueno, esa finalmente es un principio de legalidad, tenemos que aplicarlo como estaba, pero al final del día así está la ley. Lo malo, y fíjate Rubén que estaba viendo, la reforma que se hizo no está publicada en la ley que está en el Congreso, sigue apareciendo todavía que es facultad del Congreso resolver. No sé eso con quién se pudiera ver porque no están las reformas en el periódico oficial. O en la página del Congreso, perdón. Entonces, quien lo lea otra vez, me acaban de mandar uno, exactamente la del año pasado. Y todavía por ahí hay una cosita que hay que quitarle, porque nos sigue dejando como sustanciadoras. Pero yo te platicaría nada más esto, no. Hoy nosotros vamos a seguir nada más hasta resolver, pero hoy cómo funcionan las cosas. Una autoridad investigadora investiga literalmente, documenta, reúne pruebas y arma todo su IPRA. En el IPRA debe quedar totalmente plasmadas cuáles son las conductas, circunstancias y pruebas que demuestran que efectivamente la conducta está plenamente demostrada y luego su posterior clasificación. Si es grave y si no es grave. De eso se va a definir. Si no es grave,
lo va a sustanciar y resolver el propio órgano de control, la Auditoría Superior o la Contraloría General. Si es grave, lo va a sustanciar, perdón, lo va a investigar, lo va a sustanciar la autoridad a la que le corresponda y la sustanciación incluye hasta el llamamiento o la citación para el desahogo de la audiencia de pruebas. Pues lo que hace el particular o el servidor público, el particular o el servidor público es acudir a la audiencia, presenta su comparecencia, sus pruebas, y ahí se acaba y a nosotros nos llega para llamar a desahogo de pruebas. Nosotros procedemos al desahogo de pruebas, todas las audiencias las preside el magistrado, desahoga las pruebas, cierra la audiencia de desahogo de pruebas, se cita alegatos y se cita para resolver. Y ya, tenemos 30 días para hacerlo y dependiendo de la naturaleza o la dificultad del asunto, podemos tener, la ley prevé, hasta una ampliación por 30 días más de manera justificada. Así es, así es. Pero sí, esa parte que teníamos todavía, aunque hoy si abres la parte del Congreso, sigue apareciendo, ya no existe. ¿Sí? Ya no está así. Entonces ya el Congreso no viene como resolutor. Mándenme. La parte en caso de control, en donde vienen también los primeros proyectos al cabildo practicando la previa eso también se establece. Eso está bien. O sea, ellos nada más, hay algunas que todavía son, es que se hacen las no graves. En las no graves, es correcto. Acá, por ejemplo, las no graves será el cabildo, en el tribunal será el pleno, pero en las no graves. Pero en las graves, sí o sí, sin excepción, la Constitución dijo que va a ser el Tribunal Federal en la Constitución y de Justicia Administrativa Estatal en el Estado. Local, de que no se pasa al cabildo. No, sigues confundiendo. No, en las no graves. Es que en las no graves no hay bronca. A ver, en las no graves lo va a resolver quien diga la ley. Por ejemplo, acá, si mal no recuerdo, es el Consejo de la Judicatura, en el Tratado del Poder Judicial, en el Pleno, en el Tribunal, las no graves. Esas no tienen vuelta de hoja, esas están definidas. Pero esa como que no tenía tanta complejidad, por eso no me metí en las no graves. ¿Quién va a resolver? Los órganos internos de control. Investigación, sustanciación, resolución. La Auditoría Superior investiga, sustancia y resuelve en las no graves. La Contraloría General investiga, sustancia y resuelve. Nada más en las graves, solamente van a llevar las dos primeras fases. La tercera, sí o sí, solamente le corresponde al tribunal. Y ojo, fíjense, lo que les decía hace un rato. En el caso de la de Aguascalientes, tienen una disposición donde ellos dijeron que cuando la Auditoría Superior haga las observaciones en los pliegos de observaciones, los órganos internos de control y las contralorías harían la investigación y la sustanciación y luego se las iban a mandar a la Auditoría Superior. Declaró inconstitucional eso la Corte porque dice, cara, ¿de dónde salieron con que no, la auditoría nomás va a hacer la resolución? ¿Y por qué? Si la ley general dice que si son no graves, investigan, sustancian, resuelven. A ver, no puedes modificarlo. Hace unos días me tocó participar me invitaron curiosamente en dos sesiones diferentes a dar una plática en materia de responsabilidades en órganos internos de control o contralorías internas de universidades autónomas. Hay una universidad autónoma en México que decidió, porque son autónomas, en su consejo, que lo que fueran causas graves lo va a resolver el consejo porque ellos son autónomos. A ver, otra vez, entiende que no, haz lo que quieras con tu autonomía. Nada más que tu autonomía es para que te legisles. Todo lo demás tienes que aplicar la ley y te aplica el sistema anticorrupción. Si son causas graves que controla o encuentra un órgano interno de una autónoma, lo va a mandar al tribunal que corresponda. ¿Qué nos está pasando en México? Que cada quien está queriendo hacer las cosas como mejor le parece, ¿no? A su forma, modificarlo. En esta que les dejo aquí, les digo que la lean, les va a parecer interesante. Modifican palabras, modifican términos, cambian algunas cosas y la Corte que no, la ley general es
el parámetro. ¿Qué estás haciendo? Invasión de competencia federal. Ya dice, la Constitución dice que es facultad exclusiva del Congreso legislar a través de una ley general en materia de responsabilidades. Acógete a él. No puedes modificar. Entonces estamos limitados. Sí nosotros traemos algunas cosas, algunas que sí vienen de reforma, dice, pero no pasa. Oye, es que los que denunciaron la inconstitucionalidad, dice la Corte, no, hombre, pero esa es cosa mínima, o sea, no afecta. Pero en lo que modifica, lo declara inconstitucional. Tenemos esto y tenemos otra sentencia muy importante también que se dictó en la universidad, una universidad del Estado, la Universidad Autónoma del Estado de México, que también traía cosas donde decía, no, a mí no me aplica sistema anticorrupción, porque soy autónomo. Ah, mijo, usted trae funciones sustantivas y adjetivas. ¿Qué cree? Hacia adentro haga lo que quiera, pero hacia afuera te le aplique esto. Ejerce gasto público, sí, le aplica sistema anticorrupción. Entonces está muy bien porque nos va dando, y aunque no lo crean, muchos de los argumentos que vamos leyendo también nos ayudan a ir enderezando a que le vaya a tocar la defensa que vamos teniendo. Por eso se los dejo nada más. Córtenlo, péguenlo. Ahorita no sé cómo se los hagan llegar ustedes o si tienen algún link. Con toda confianza, no es más que la reproducción de la norma, no tiene ningún autor específico y esa sentencia está publicada en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Las pruebas no se pueden hacer llegar hasta el día de la audiencia. Sí. O sea, lo que tú vas Sí. ahí, Ajá, nada más, nada más. Y salvo que sean las supervenientes, nada más. Así un ratito mencionó una palabra sobre Hey, vale. reclasificación. Se da en la etapa de investigación, un particular o un ente en el órgano investigador. Pero una vez realizado el informe donde mandan al tribunal para que resuelva, ¿el tribunal puede reclasificar? No. ¿O se sigue No. conservando el estricto? No. Fíjate que hay una cuestión importante y esa también es materia de discusión en los tribunales nacionales. Nosotros no reclasificamos. La ley nos dice que solamente en los casos en que advirtamos que de los elementos que se dan, podamos ver que los elementos de conducta de las pruebas nos demuestren que la conducta puede ser otra, no la que están diciendo. Por un plazo de 3 días le digamos que tomen en cuenta lo que nosotros le estamos diciendo. Y nomás te sugiero, parece ser que no es, voy a dar un ejemplo, no es especulado, es cohecho, entonces te pido nada más que observes esto y te lo doy, nada más que dice, y si la autoridad decide no hacerlo, entonces continúa como va y tú concluyes. ¿Qué va a pasar cuando resuelvas? Pues en una de esas, si efectivamente de los hechos y demás se advierte que no es la conducta, entonces tendremos que decir que no. Pero no puede ser oficioso. Hoy hay muchas situaciones donde sí que si el tribunal debe, no podemos. No podemos hacerlo. Cuando se habla cuando hablaba yo de reclasificaciones, más bien la que pide el denunciante. Dice, yo quiero que sea grave. A ver, no, ya te dije que ya analicé y no es grave. Yo quiero que la reclasifiques como grave. A ver, la autoridad no puede inventar cosas. Y los denunciantes sí o sí muchas veces quieren que a fuerza sus denuncias sean cosas graves. La que te digo, es que pasa el funcionario y me saca la lengua. Literalmente, muchas son cosas del pueblo, ¿no? Y pasa y me mienta la mano. Está bien, entonces, así como desvío de recursos o abuso de función, o sea, muchas cosas no jalan. Pero ellos quieren que se diga que es grave. Me parece que a veces los denunciantes, sin entender ni siquiera la dimensión de las conductas planteadas en la ley, simple y sencillamente, porque es grave, pues ¿cómo no es grave? Me mienta la madre. Eso se siente bien feo, ¿eh? Yo quiero que sea grave. No, mi chavo, es que eso no es grave, a lo mejor es una falta de respeto, una falta de, pues acuérdense que tenemos que ser propios, correctos, dar un buen trato al usuario, tal. Pues claro que es feo eso, pero no es grave. ¿Sí? Entonces, a eso me refería con reclasificación. Pero nosotros no reclasificamos nada, ¿eh? Nada. Lo único que podríamos hacer es hacer esa observación. Y desde luego, si hay una reclasificación o la misma autoridad decide que sí, que efectivamente se equivocó y que los elementos dan para otra conducta, pues ahora habría que volverse a notificar al presunto para que sepa que se tiene que defender, ¿no?
Así es, no de certeza. exactamente. Bueno, pues si no hay, Perdón, en Vale. ese momento ya fue juzgado por eso, por el mismo hecho. No, supongamos, ya emitiste una resolución y dijiste, no hay cohecho porque los elementos del cohecho son estos, y lo que me trajiste. dice que si bien cuando encuadran otra conducta, dice no. que cuando no hay elementos para sancionar, si en un momento dado no ha prescrito la conducta, en una de esas podrías volver a investigar y a volver a reunir nuevos elementos para poder determinar si está la conducta. Ojo con eso. Ahorita tendría que verlo con la ley. ¿Qué inhibe la prescripción entonces? La prescripción la suspende al inicio del procedimiento de responsabilidades. Hasta que está. O sea, por ejemplo, si yo estoy ahorita a los 6 años con 6 meses, al momento en que me notifique, ya no corre el caso, ahí lo suspendes, pero tienes que cumplirlo. En términos generales, en el procedimiento de responsabilidades. El procedimiento de responsabilidades inicia con la admisión del IPRA. Esto es ante la misma autoridad que va a estar investigando y sustanciando. No es como acá en materia penal, que lo que inhibe la prescripción es la judicialización como tal. Pues acá podrías decir que es similar, porque es cuando realmente, a ver, ahí está la conducta y a lo mejor ahí tienes el procedimiento de investigación. Pero nunca hay la admisión del IPRA, ni nunca le das el trámite para que vaya a la sustanciadora. De hecho, te dice que la prescripción se suspende con la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa. ¿Qué pasa si se ve ese tiempo y lo llevan a la autoridad administrativa? O sea, me pasé de los 7 años y a los 7, 3 meses la presenté. Ahí, ¿quién o sea, que defienda puede alegar la prescripción? Claro. O sea, Claro que hay muchas autoridades que dicen, no, pues yo no sé si ya haya prescrito, yo la aviento, ¿no? ¿A quién le va a corresponder? Pues en vía de excepción a la persona que esté sancionada. Casi siempre la hacen valer. toda proporción guardada. Pues el IPRA viene siendo o tiene el efecto jurídico de judicializarlo. Exactamente, efectivamente. Aunque no sea de ustedes. No, aunque No, no, de hecho con no el es IPRA. entre nosotros, es ante la autoridad sustanciadora. ¿Sí? Incluso te comento, el procedimiento dice que ya cuando llega al tribunal, si nosotros advertimos que puede haber otros actos u otros elementos que permitan saber que puede ser otra conducta, la podamos revisar para que la reforme, pero el procedimiento ya está iniciado. ¿Sí? Sí, exactamente es eso. ¿Sí? Tengo una última. Vale. Nos pusiste bastante bien claro el tema del cohecho. Efectivamente no es similar a pero tienen, digamos, la conducta en general. Muy parecidas. Yo ahorita llego y por defender que tiene este asunto penal, yo que soy defensor público, te voy a cobrar 20,000 pesos y me los das. Ya estamos en la ¿no? ¿Por qué vía? Administrativa o penal. De hecho, aquí te dice que de los elementos que describa la autoridad podrá decidir si se va por lo penal o se va por lo administrativo. Entonces, pero sí tiene que haber un factor de decisión para tomar. Claro que sí. Hasta la penal. Claro que sí. No las dos al mismo tiempo. Pueden ser las dos al mismo tiempo. Pero no sancionar a las dos al mismo tiempo. Ahí ya será decisión de la autoridad. Que por eso hay unas que ahorita las tenemos, por un lado, pero parece ser que algunas que ya están allá enfrente también creo que nos quieren mandar a nosotros. Habrá que ver qué pasa ahí. Oigan, pues muchas gracias. Me da mucho gusto verlos. Y hay algo importante. Como no me tocó ver procedimiento administrativo, ahorita por eso agarro cosas al azar. Si hubiéramos procedimiento, ya veremos qué cosa. A mí no me dijeron, le toca las conductas de los servidores públicos. Eso fue con algo de manga. La vamos a volver a traer para el procedimiento. No, por mí encantada. Reina, Con mucho gusto. muchas gracias. Bien floreada. Ay, qué bonitas. No, muchas gracias. Estamos a la orden. Eso sí, a lo mejor no les vamos a decir que tienen que hacer ni que resolver. Somos, dice imparcialidad, pero en materia de docencia lo que se necesita estamos a la orden.
Un pequeño reconocimiento a parte. Gracias. De toda la defensoría, el Muchas, agradecimiento muchas y gracias. gracias a todos por Todos su Gracias.